Bienvenidos. Para continuar este ciclo de defensas, nosotros somos el equipo que va a tratar el tema de la cultura en la transferencia de la acción médica y su impacto en la cotidianidad. Ahora bien, para iniciar el tema, quiero darles una abrevoca sobre la cultura, que es el tema que se estará tocando a continuación. La cultura o la civilización es el desarrollo de la vida propiamente humana, que comprende no solamente el desarrollo material necesario y suficiente para permitirnos llevar una vida recta, sino también el desarrollo moral, el desarrollo de las actividades especulativas y de las actividades prácticas. Este merece ser llamado con propiedad un desarrollo humano. A su vez, la medicina se sirve, por lo tanto, depende de otros quehaceres científicos y tecnológicos que aportan sus conocimientos y técnicas para que puedan ser aplicados médicamente al ser humano. Ya sabiendo esto, podemos tener en cuenta, por otra parte, que la medicina depende cada vez más de los recursos económicos, tanto privados como estatales. En cuanto a la enfermedad y la salud, son dos conceptos internos de cada cultura. Para tener un mayor conocimiento de la prevalencia y la distribución de la salud y la enfermedad en una sociedad, hace falta un enfoque integral que combine cuestiones sociológicas y antropológicas, además conocimientos médicos sobre salud y enfermedad. Y yo vengo a profundizar un poco más de lo que habló mi compañera Roxana. Bueno, desde el punto epidemiológico, la salud está vinculada a lo político y a lo económico, ¿verdad? Esto da las pautas a la relación de la salud y a la colectividad, ¿verdad? La cultura determina los procesos epidemiológicos y se dividen en dos partes. La primera parte sería la local. La local moldea los procesos, moldea los seres humanos y pues, predispone de la población y las enfermedades que puedan llevar. El global. La global, las fuerzas que tendría sería lo político y lo económico, y las recreaciones culturales que nos conllevaría a la relación del medio ambiente y a ciertas enfermedades. De seguir hablando de cómo nos organizamos el tiempo y el tiempo de diversión. Bueno, está la alimentación, la higiene, cómo organizamos nuestro tiempo de trabajo, cómo ventilamos nuestra casa y cómo organizamos nuestro tiempo de diversión y ocio. La vida la cultura de nosotros está basada en lo que hacemos cotidianamente y con el pasar de los tiempos vamos homogenizando nuestro proceso social. Nosotros los seres humanos estamos partiendo de una cultura compartimos ciertos principios básicos y saludables que nos permiten integrarnos en el sistema social más cercano. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. La cultura tiene muchos significados interrelacionados, o sea, es decir, que es un término polisémico. Por ejemplo, en 1956, varios científicos dieron con una recopilación de una lista de 164 definiciones de cultura. Dieron una reseña de conceptos y definiciones y han clasificado más de 250 distintas definiciones de cultura. La cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación y es a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, conocimiento y todo este tipo de cosas. También tenemos la subcultura, que es el término que se usa en sociología y antropología para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos, creencias, las diferencias dentro de la cultura dominante de la que forman parte. Esta subcultura también puede formarse a partir de una edad, un grupo étnico o un género de sus miembros. Buenos días, mi nombre es Argelio Martín y estaré dando la definición a dos palabras. La primera es costumbres. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como lo pueden ser sus danzas, fiestas, comida, idiomas o artesanías.
Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa, o como instituciones con el tiempo. Y estas costumbres pueden convertirse ya en lo que forman tradiciones. La siguiente sería vida colectiva o conciencia colectiva. Se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificada dentro de una sociedad. Esta fuerza se encuentra separada y es generalmente dominante en comparación con la conciencia individual. Según esta teoría, una sociedad, una nación o un grupo constituyen una entidad que se comporta como un individuo global. Debe diferenciarse de la noción de inconsciencia colectiva, que alude al conjunto de símbolos, arquetipos o imágenes primordiales en la sociedad humana que trascienden los tiempos. Buenas tardes, mi nombre es Camila Espinosa y el siguiente punto a tratar será sobre el reconocimiento de la raza, del clima y la geografía en la similitud y en la diversidad cultural. Entendemos por geografía que es aquel grupo de ideas, de valores y creencias que son aceptadas y aprendidas por un grupo de personas. Estas ideas, creencias y valores pueden verse reflejados en códigos, en símbolos, en normas de comportamiento social o en instituciones sociales como es la familia y la religión. Sin embargo, la cultura se ve influenciada por el espacio, es decir, que ésta puede cambiar de acuerdo a los espacios de los lugares. Existe una gran variedad cultural, dentro de la cual también existen personas que presentan características muy específicas que de alguna manera las diferencian del resto del grupo. Estos elementos culturales forman subculturas, pero la gran variedad de etnias, de lenguas, de razas, de religiones forman una división cultural más radical. Entre otros aspectos, como tenemos a la geografía, su visión más moderna radica principalmente en el cambio que tenemos de las concepciones de lo que es el espacio y la visión global de lo que es la Tierra. Entonces no se ve ya solamente las montañas, los ríos, los mares, los continentes, los espacios y los paisajes, sino que su visión va más allá y es más importante porque radica en la interacción del hombre con el espacio, tomando en cuenta de lo que aporta el espacio el hombre y los cambios que sufre este debido a la transformación que le hace el hombre. La reflexión de la historia de la geografía nos da a entender que está íntimamente relacionada con lo que es la historia humana, siendo la cultura el valor agregado más importante. Entonces ya no existe esa geografía limitante a informar, estática, sino una geografía más dinámica, renovadora y transformadora. Entendemos por espacio geográfico que no solamente es en esencia ese espacio natural donde se constituye, sino que en su esencia es el espacio del hombre donde éste habita y es la cultura del hombre, donde hace de este espacio su país o su paisaje. Como dice un geógrafo francés llamado Paul Claval, que dice que el actual giro cultural nos hace comprender que la cultura no constituye un sector particular de la vida, sino que desempeña un papel importante en todos los dominios de la geografía. Por lo tanto, es imposible separar la cultura de la enseñanza de la geografía humana. Gracias. Y les voy a continuar hablando un poco más acerca de lo que es cultura, geografía, clima y raza, pero sobre todo haremos énfasis en lo que es raza. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de factores geográficos y climáticos, y viceversa, cuando hablamos de factores geográficos y climáticos también debemos hacer énfasis en lo que es la diversidad cultural. Con la existencia de grandes grupos sociales, nos basamos en que sus características son distintas y que por ello nace el concepto de racismo contemporáneo. El racismo se define en biología como un grupo de personas que tienen una misma herencia biológica,
y que estas son dotadas de características como lo pueden ser el color de cabello, de piel, de los ojos, características como la altura, en su estructura, en lo que es la nariz, la cara, y existen también otros grupos como lo pueden ser los norteamericanos y los asiáticos. Así estudiemos lo que es la parte de la raza, a raíz de la historia nos damos cuenta de que siempre van a existir en otros países predominantes de grandes grupos sociales como el ejemplo de los norteamericanos y los asiáticos, lo cual nos lleva a deducir que cuando siempre ha existido una herencia a través de lo que es el genoma humano. Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Tovar y a continuación les hablaré acerca de las implicaciones de la cultura, la subcultura, las costumbres y la vida cotidiana en los instintos, el aprendizaje y las diversas conductas en las personas. Empecemos aclarando en que es imposible explicar el comportamiento humano mediante términos como instinto o tendencias naturales heredadas, ya que de hecho los seres humanos poseemos pocos o ninguno de estos conocimientos y destrezas que nos permitan sobrevivir por nosotros mismos. Un ejemplo de instinto o tendencia natural heredada vendría a ser la migración anual de las aves de un punto del planeta a otro, o la construcción de nidos de las avispas en el barro. Estas pautas de conducta heredada vienen ya en estas especies desde que nacen y aparecen de forma automática en los momentos apropiados, sin la necesidad de que venga alguna otra figura paterna o miembro de su misma especie a enseñárselos. Por el contrario, el comportamiento de los seres humanos se ve en gran medida influenciado con su experiencia, su aprendizaje y sus interacciones. Al igual que con otras especies como lo son los perros, los gatos, los monos o los caballos, los seres humanos aprendemos a comportarnos y a actuar mientras vamos creciendo y aprendiendo, a la vez que tenemos interacciones con otros. La única diferencia que tenemos con estas especies vendría a ser nuestra mayor capacidad cerebral y el uso que le damos al lenguaje, lo que nos permite recolectar aún más conocimiento y poder transmitirlo de una manera más efectiva. También hay que mencionar que los seres humanos somos la única especie conocida actualmente que maneja el concepto de cultura. A continuación, dándoles mi compañera Roxinel García explicando más acerca de este tema. Soy Roxinel García y voy a hablar sobre implicaciones de la cultura, subcultura, costumbre y vida colectiva en los distintos aprendizajes y diversas conductas pautadas en las personas. La cultura hace referencia a las normas, creencias y actitudes de acuerdo a la que actúa la gente, ya que la cultura es de gran medida de una parte de nuestro ser, que esto sí es establecida suponiendo frecuentemente que es una característica normal, que es inevitable e inherente a toda la humanidad. Esto se da más que todo en las tribus, con solo un tipo de cultura, siendo muy diferente a las que comparten otras diversas. Las cosas que las personas aprenden se deben principalmente a los grupos en donde nacen y donde viven. Estas características se han conducido a algunas definiciones ocasionales de la cultura como si una herencia social del ser humano. La conducta es universal, no es aprendida, que es peculiar del individuo, que sin embargo no forma parte de una cultura. También puede verse como influenciado o modificado por el tipo de cultura que quiera vivir el ser humano. La vida humana es fundamentalmente de carácter social, tal como señalé anteriormente. Los seres humanos no viven como criaturas aisladas, sino que viven unidos, compartiendo así un modo de vida en común, que ayuda a regular su existencia colectiva y los provee de métodos para adaptarse al mundo que los rodea. Gracias.
Dando continuidad con el tema, cada vez que se usa el término cultura, no solamente debe ser definido, sino también ilustrado en un sentido antropológico. Cultura es simplemente el conjunto de conocimientos, ideas, lenguaje, actitudes, agrupación social y la forma y costumbres de vida de las personas en la sociedad. Por otra parte, también hay otras formas de cultura más específicas y limitadas, por ejemplo la cultura literaria, musical, entre otros tipos de cultura. También existe la cultura médica, que a su vez puede ser considerada en dos aspectos, uno relativamente poco usado, comprendiendo la totalidad de los conocimientos médicos, simplemente para los médicos y la gente de la medicina, los epistemólogos y los historiadores y otros más laxos en el común de la gente. Al que nos referimos aquí es que cultura médica del común de la gente se entiende en el conjunto de conocimientos que las personas, cualquier sea el grado de estos mismos, en general ubicados en otras culturas en particular, o sea, acerca de la medicina. Estos conocimientos son extremadamente variados y se centran principalmente en las enfermedades y los remedios. Algunas personas poseen cierta facilidad innata para adquirirlos, razonar sobre ellas y utilizarlos acertadamente, favorecidos por el padecimiento previo de enfermedades propias, entre familiares, parentescos con médicos o influidos por la información mediática que sale en los periódicos, en las revistas, los frascos que tienen las indicaciones correctas. La relación con la medicina culturalmente es de simpatía y benevolencia. Buen día, mi nombre es Yolani Coromoto Díaz Medina y continuaré en el mismo orden de ideas de mi compañera Willauri Ramos. Donde la cultura médica puede prestar su mejor servicio es en la relación médico-paciente o viceversa. Antes esta relación era preponderantemente paternalista, es decir, el médico preguntaba, explicaba, ordenaba, el paciente contaba, se dolía, escuchaba, contestaba, preguntaba, en general poco. Cumplía lo ordenado o no lo cumplía, dudando el médico si sí o si no. Hoy el enfermo, cualquiera sea la amplitud de sus conocimientos, ejerce su derecho a preguntar cosas que antes no preguntaba, a aceptar o rechazar la propuesta del médico y acorde con su cultura, a discutir no solo el tratamiento propuesto, sino también el diagnóstico y hasta la etiología y la naturaleza de su enfermedad. Esta plática antes el médico la podía eludir con su silencio o un leve mugido. La armonía y el provecho de este diálogo hoy inevitable es favorecido no solo por la cultura médica poseída por el paciente, sino también por los nuevos hábitos y obligaciones médico-sociales respirados por esta sociedad. La explosión del Internet es el campo de la medicina, permite la difusión de la información en una medida en la que antes no se había soñado. Sin embargo, una indiscriminada difusión de referencias sobre enfermedades, enfermos individualizados y remedios no siempre resultarán benéficas, pues un exceso de información sin el suficiente conocimiento y razonamiento de cómo usarla y combinarla lleva a la confusión, y es allí donde la cultura médica significa el buen uso del notable avance tecnológico proporcionado por el Internet.